Dios en su gran misericordia ha utilizado diversas figuras para poder representar a su palabra. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Jeremías que Dios compara a su palabra con un martillo y con fuego. Jeremías capítulo 23, el versículo 29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo Dios compara su palabra? Lo compara como fuego. El fuego consume muchas impurezas. El fuego sirve para purificar, así como cuando Dios va a purificar esta tierra con fuego. Así Dios lo compara, su palabra, que purifica todas nuestras impurezas del pecado. Eso es lo que hace la Biblia. Y cuando dice como martillo, porque el martillo dice que moldea a una piedra. La palabra de Dios dice como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios, quebranta nuestra alma, quebranta nuestras impurezas también, como el martillo que moldea una piedra. Así la palabra de Dios moldea nuestro carácter. ¿Cómo más compara Dios a su palabra? En el libro de Ezequiel, capítulo 3, el versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. Dios compara a su palabra como la miel. Cuando nosotros entendemos la Biblia, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, los mensajes de nuestro Dios y lo entendemos, viene a ser dulce como la miel. Así es comparada las Sagradas Escrituras. También Dios compara su palabra como una espada. En el libro de Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios compara su palabra como una espada de dos filos. Y algunos teólogos han dicho que un filo viene a ser el Antiguo Testamento y el otro filo el Nuevo Testamento. Así como una espada que penetra los tuétanos, penetra el cuerpo de una persona, así la palabra de Dios penetra nuestra alma. Así la palabra de Dios nos enseña cosas que nuestra alma necesita. Y Dios también compara su palabra como un pan. En el libro de Mateo capítulo 4, el versículo 4 dice: y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo compara a su palabra como el pan de vida. Cuando Él dice que comamos su carne y bebamos su sangre, es cuando nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Porque eso es el alimento espiritual. Si nosotros no comemos el alimento material, vamos a desmayar y vamos a empezar a sentirse débiles, hasta podemos morir de hambre. De esa misma manera es cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios. Vamos a morir espiritualmente, vamos a debilitarnos en la vida espiritual. Es por eso que Dios compara su palabra con el pan. Dios compara su palabra también como la leche, como una leche espiritual. En la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios utiliza esta figura para comparar a su palabra como la leche espiritual, que alimenta a un niño que recién está iniciando su ciclo de vida. Cuando nosotros empezamos a andar en el camino de Dios, necesitamos de esa leche espiritual, que es el estudio fervoroso de su palabra, el estudio de las Sagradas Escrituras que nos van a servir para afianzarnos en la salvación. Dios utiliza una figura más, como es la semilla. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Dice: esta es, pues, la parábola
La semilla es la palabra de Dios. Dios compara su palabra también como una semilla. Cuando usted siembra algún producto, algún cereal, y usted siembra un grano, Él va a dar mucho más fruto. Así es la palabra de Dios. Cuando es sembrada en nuestro corazón, va a dar fruto en abundancia. Y nosotros tenemos que ser aquella semilla que fue sembrada en nuestro corazón, ese mensaje de Dios que ha sido sembrado en nuestro corazón. Tenemos que hacer lo que dé más fruto, enseñar a otras personas lo que nosotros aprendemos. Entonces, querido hermano, en resumen, Dios compara su palabra con el fuego y con el martillo. Dios compara su palabra como una espada de dos filos. Dios compara su palabra como el pan espiritual. Dios compara su palabra como la leche. Dios compara su palabra como la semilla. Dios pueda bendecirnos y poder estudiar su palabra, aprovechar todo lo que Dios nos ofrece en las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga.